se lleva una momia de México para exhibirla como un espectáculo por el mundo. Hoy se desconoce el paradero de esa momia. Podría estar en cualquier lugar. Probablemente el dueño del circo ignoraba de quién se trataba. Tal vez nunca supo que esa momia era un héroe que luchó por la independencia de México. Hoy hablaremos de un personaje que nació en Monterrey y que tiene un nombre tan largo como el número de aventuras que vivió o el número de ocasiones que se escapó de la cárcel. Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, un criollo patriota, un precursor de la independencia de México, el fantástico Padre Mier. Conozca su historia en Líderes. Hoy en México gozamos de libertad, pero muchos mexicanos no saben cómo se ganó esta libertad, ni quiénes lucharon por ella. Uno de los precursores más importantes de la independencia de México fue Fray Servando Teresa de Mier. El México en el que nació Fray Servando todavía no se llamaba México, sino Nueva España, que no era una república libre y soberana, sino una colonia que España gobernaba, explotaba y oprimía a través de sus virreyes. La Nueva España era rica en recursos, pero la riqueza estaba en manos de un pequeño grupo de españoles llamados peninsulares, que eran los dueños de la mayor parte de las tierras y de las minas y de los negocios. En medio de esos pocos muy ricos y de esos muchos muy pobres estaban los criollos, que eran hijos de españoles, pero que habían nacido en Nueva España. Ellos tenían un elemento característico: se sentían parte de una nueva nación, ¿sí? De una nación diferente. No empezaron con la idea de la emancipación, ni mucho menos. Ellos lo que querían era algunas reformas que eran fundamentales: tener acceso a los altos cargos y por tanto tener acceso a las decisiones políticas que se tomaban sobre lo que ocurría en la Nueva España. Y estos, con cierto derecho, se decían hijos de sangre española legítima y además nativos del suelo mexicano, del suelo de Anáhuac o de la Nueva España, y se consideraban con derecho natural y original para ser gobernantes y para tener también sus privilegios. Ha ocurrido ya la independencia de los Estados Unidos, ha ocurrido la Revolución Francesa. En esos tiempos, Fray Servando estaba desterrado, pero desde los países en que anduvo, luchó siempre por la emancipación, con sus escritos y organizando a los hispanoamericanos que andaban también desterrados. Esta es la historia que contaremos hoy. Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, precursor, apóstol y héroe de la independencia de México, nació en esta casa el 18 de octubre de 1763 en la ciudad de Monterrey. Fray Servando fue hijo de una familia aristocrática, cuyo bisabuelo llegó al nuevo Reino de León en 1710 como escribano público y de cabildo en Monterrey, y aquí contrajo matrimonio con doña Margarita Buentello, hija de uno de los conquistadores de este reino. Blasonaba de que él era descendiente directo por línea paterna de los marqueses de Altamira y de los condes de Granada, y que, dada la interpretación de las leyes de Indias aplicables aquí en México, a él se le debía de considerar como un caballero hijosdalgo de casa y solar conocidos y con todos los privilegios que le correspondía a su prosapia. Era, por parte de línea materna, él se decía descendiente de los primeros conquistadores del nuevo Reino de León, y hasta llegó un día a decir que era descendiente directo de un emperador azteca. En 1780, a los 17 años de edad, se fue a la Ciudad de México, donde ingresó al convento dominico de Santo Domingo. En aquel tiempo no había otra alternativa para los jóvenes que querían superarse académicamente
o se era militar o se era sacerdote, pero quien realmente quería superar sus estudios solamente le quedaba el claustro. Fray Servando destaca por ser un magnífico orador. Magnífico. Magnífico. Desgraciadamente en ese tiempo no había grabadoras para conocer cómo era la tonalidad de su voz. Sin embargo, quienes le escucharon escribieron de él que su voz sonaba como plata. Fray Servando destacó muy pronto en la capital del virreinato y el 12 de diciembre de 1794 fue elegido para hacer el sermón oficial en honor de la Virgen de Guadalupe, lo cual fue el inicio de sus tragedias. ¿Por qué ese sermón sobre la Virgen de Guadalupe fue el inicio de muchas desgracias para Fray Servando? ¿Qué decía ese sermón? ¿Y por qué el arzobispo de México lo manda a desterrar y encarcelar? Conozca esta historia al regresar. Fraile dominico, sacerdote, gran predicador, escritor polémico y apasionado, Fray Servando siempre diría que la razón por la cual se le perseguía es porque era un criollo que buscaba la independencia de México. El 12 de diciembre de 1794, Fray Servando pronunció su sermón guadalupano en presencia del virrey, del arzobispo de México, los oidores de la Real Audiencia, los regidores del ayuntamiento, las autoridades eclesiásticas y los personajes más importantes de la capital de la Nueva España. Estaba presente el arzobispo Alonso Núñez de Haro, que sería luego el peor enemigo de Fray Servando. Ante ellos, Fray Servando afirmó que la Virgen de Guadalupe sí se había aparecido en México, pero antes de la llegada de los españoles, y que no se le apareció a Juan Diego, sino al apóstol Santo Tomás, que había predicado el Evangelio en México y a quien los indígenas llamaron Quetzalcóatl. Nadie se escandalizó, excepto el arzobispo don Alonso Núñez de Haro, que odiaba a los criollos. El sermón no es herético, pero sí tenía una intención política profunda. La gran justificación universal de la época es que ellos habían traído la evangelización al Nuevo Mundo. En función de eso es que hay las bulas papales que les dan en propiedad el Nuevo Mundo. Entonces cuando Fray Servando pues ataca eso, va a la raíz de ese asunto, pues inmediatamente paran la oreja, ¿no? Como escribiría años después José María Luis Mora, Fray Servando salió desterrado de su patria por haber procurado destruir, aunque no por el camino más acertado, el título más fuerte que en aquella época tenían los españoles para la posesión de estos países, a saber, la predicación del Evangelio. ¿Por qué lo hizo Fray Servando? ¿Por qué quiso quitarles ese estandarte? Fray Servando ya traía en su mente, en su pensamiento, el germen de la rebeldía. Y él era un rebelde en contra de cualquier opresión. Y la opresión más fuerte para su sociedad, para su tiempo y para el desenvolvimiento individual de cualquiera, incluyéndolo a él, era la corona española. En su retrato imaginario sobre el padre Mier, don Alfonso Reyes dice que él era un precursor de la independencia. Pero un día, Fray Servando salió desterrado de su patria y perseguido por la autoridad eclesiástica, rodó por la península española, por Francia, por Inglaterra. Su delito, un sermón audaz, un disparate teológico, debajo del cual se adivinaba claramente la intención separatista. Ya existía lo que se llama el movimiento del partido criollo, ¿sí? Ya había corrido pues mucho, ya se había hablado, se había insinuado, había habido enfrentamientos, y yo creo que él consideró oportuno el momento. A lo mejor se adelantó, yo creo que no, yo creo que eran tiempos justos. Quizá él calculó mal la reacción,
Pero de todas maneras el discurso estaba dicho, el sermón estaba dicho para que tuviera efectos. En eso no era ingenuo, ¿no? Por órdenes del arzobispo, Fray Servando fue encarcelado en su celda del convento. Le quitaron el sermón, todos sus libros y escritos, y le negaron papel y tinta. Además, el arzobispo ordenó predicar en todas las iglesias de toda la capital, acusando a Fray Servando de haber negado las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y luego publicó un edicto contra el fraile criollo. ¿Por qué se volvió una obsesión para Núñez de Haro perseguir a Fray Servando? El mismo Fray Servando en alguna ocasión mencionó que esa persecución, esa obsesión de Núñez de Haro tenía implicaciones de otro tipo. Aparte de que rompía la tradición guadalupana como Haro lo había de alguna manera enseñado o divulgado, también por un odio que tenía en forma natural Núñez de Haro contra los criollos, porque siempre él consideró que los criollos era de donde podía surgir el pensamiento independentista de México. De la Ciudad de México llevaron a Fray Servando a Veracruz y ahí lo tuvieron preso durante 2 meses en la terrible y temida prisión del castillo de San Juan de Ulúa, donde el agua y las ratas lo hicieron sufrir mucho. En esos 2 meses, el arzobispo y el virrey mandaron cartas a España acusándolo de subversivo y de enemigo de los reyes. Finalmente, Fray Servando desembarcó en Cádiz y en la Navidad de 1795 llegó a la cárcel del convento de Las Caldas en Santander, donde pasó una muy amarga Navidad. Ahora, ¿por qué no solo desterrarlo, sino tenerlo encarcelado en España por 10 años? Bueno, pues porque si lo dejaba suelto allá él iba a hablar, iba a actuar, iba a organizar, iba a viajar, iba a escribir, como finalmente lo hizo, pese a todos los problemas. Era tan insoportable la vida en Las Caldas. Él decía que tenía muchos visitantes nocturnos, las ratas y muchos bichos peligrosos, y su espíritu libertario no le permitió permanecer allí y arrancó de alguna manera los barrotes de su prisión y huyó. Fue, digamos, su primera fuga de una prisión. Pronto fue reaprendido y ya no lo llevaron a Las Caldas, lo llevaron a Burgos. Allá hizo amigos que lo defendieron, como el célebre ministro Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero el arzobispo y el virrey no ceden. Se vuelve a desviar del camino, como dice Alfonso Reyes. Lo recapturan y lo encierran en Burgos, de donde escapa y se refugia en Bayona, donde conoce a Simón Rodríguez, el famoso maestro del libertador Simón Bolívar, y con él se va a Francia. No sé quién causó influencia en quién. Fray Servando no era un hombre que se influenciaba de nada y estaba muy adelantado en las teorías libertarias, sobre todo el liberalismo humanista. Pero sí deben haber hecho muchos comentarios y compartir ideas comunes sobre la importancia de que las colonias españolas, de las colonias conquistadas por España, las colonias de España, se unieran en un ejército común. Luego va a Roma, donde el Papa le concede la secularización. De Italia regresa a Madrid. Y ahí lo vuelven a tomar preso porque en Francia había escrito un artículo en favor de la libertad de Latinoamérica y con ese motivo lo apresan y lo mandan a una cárcel cerca de Sevilla. Es 1804. Lo apresan, lo encarcelan en Los Toribios y le ponen grilletes. En 1809 se va a España, invadida por Napoleón, y pelea como capellán castrense con los voluntarios de Valencia, pero cae en manos de los franceses. Se les escapa y se va a Londres, y allá hace propaganda por la independencia de las colonias. Publica su Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella, con relación de sus progresos hasta el año de 1813. Conoce al español Francisco Javier Mina, y ambos arman una expedición para ir a México a pelear por la independencia. Francisco Javier Mina, un joven idealista, admirable, que
luchaba contra el absolutismo de los reyes y con todo lo que significara esclavitud. Andaba huyendo porque él estuvo en desacuerdo con que Fernando VII volviera y no jurara la Constitución de Cádiz, que era liberal. Conoce a Francisco Javier Mina, un joven, muy joven militar español, y siendo español lo convence de que venga a México, a la Nueva España, a luchar en contra no de los españoles, sino de lo que representaba la monarquía, la opresión española. ¿Qué le dijo aquel hombre de labia de plata para convencer a un español debería luchar a la Nueva España en contra de sus compatriotas? Tras hacer escala en los Estados Unidos, el 15 de abril de 1817, zarpan hacia el puerto de Soto la Marina, donde se fortifican. Y mientras Mina toma la ruta hacia el centro de la República en busca de tomar contacto con Vicente Guerrero en el sur, que si se hubieran logrado contactar, ahí hubieran luchado, ahí hubieran triunfado las armas nacionales. Lamentablemente no alcanzó a llegar más que hasta el Bajío, y ahí fue traicionado y fue fusilado Mina. Pero el padre Mier se queda en Soto la Marina, traía la imprenta que todavía tenemos aquí en Monterrey como un privilegio. En el obispado. En el obispado. Y ahí lo aprenden. Fray Servando pasó 3 años preso en la cárcel de la Inquisición en la Ciudad de México, hasta que en 1820, reinstaladas las Cortes de España y disuelta la Inquisición, deciden desterrarlo. Pero el barco en que viaja hace escala en La Habana y ahí se vuelve a fugar y se escapa a Filadelfia, donde vive hasta 1822. En Filadelfia es la cuna, ¿no? La ciudad de Franklin. Y ahí tiene la versión, ya en vivo, digamos, muy en directo, de qué pensaban los norteamericanos de los ingleses. Y desde Filadelfia, en Estados Unidos, manda un libro admirable, casi un folleto, que se llama Memoria Instructiva para los jefes insurgentes de la lucha de la independencia mexicana. México ya es independiente y decide regresar, pero los realistas lo aprenden y lo encarcelan en San Juan de Ulúa, de donde lo rescata el primer Congreso Constituyente, pues a Fray Servando lo han elegido diputado por Nuevo León. Iturbide se ha proclamado emperador y Mier se reúne con él y le expresa su desacuerdo, que hará público. Desde el Plan de Iguala él no estaba de acuerdo con que un español que había sido el más carnicero de los realistas contra las tropas insurgentes, que había sido un asesino y que demostró él que en alguna ocasión tuvo perfiles de crueldad contra los insurgentes, fuera ahora el que realizara la independencia, traicionando a su propia patria España, y solo por la ambición personal de ser emperador de México. Por orden de Iturbide, Fray Servando y otros diputados son encarcelados. Pero el 11 de febrero de 1823, la sublevación republicana los libera. Y el 13 de diciembre de ese año, Fray Servando pronuncia en el Congreso su famoso discurso de las profecías. Decía que no debíamos de copiar el federalismo americano, porque allá había sido una realidad y una historia diferente. Fray Servando propone una república centralista, o al menos con un federalismo templado, y argumenta que el federalismo desuniría a México y provocaría muchas desgracias. Él veía el peligro de que aquí, bueno, veía muchos, ¿no? Pero digamos que uno económico, ¿cómo van a quedar federados los estados? Había que dividir el país, ¿sí? Por territorios políticos, no como estaba organizado antes. Y mira lo que pasó. Ve simplemente Nuevo León cómo quedó, sin frontera, en el recortito,
por razones políticas quedó sin frontera terrestre con los Estados Unidos. Aunque Fray Servando Teresa de Mier peleó como un león en el Congreso Constituyente, tal vez le faltó tiempo para explicarnos y hacernos entender que el rumbo era otro. ¿No se cumplió esa profecía con Santana, con la pérdida del territorio? Efectivamente, en nuestra lucha contra los Estados Unidos no se advirtió la unidad nacional mexicana para defenderse conjuntamente, colectivamente y contra un invasor extranjero. No se sintió. Es más, hubo luchas internas en los mismos tiempos en que estaban los famosos polcos. Lucharon internamente contra el gobierno nacional, estando ya los invasores en rumbo de San Luis Potosí. Entonces, tal vez eso fue una de las profecías que se realizaron. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, lleva a Fray Servando a vivir en el Palacio Nacional el 15 de noviembre de 1827. Seguro de que pronto morirá, Fray Servando invita a sus amigos a que estén presentes cuando le administren los santos óleos. El 3 de diciembre de 1827, a las 5:30 de la tarde, Fray Servando falleció. Pero el destino de Fray Servando no era descansar en la tierra. Al terminar las guerras de 3 años, los liberales tomaron iglesias y conventos y exhumaron los cuerpos momificados que estaban en el convento de Santo Domingo, entre ellos, el de Fray Servando. Dicen, no sé, que de las momias que se enterraron, algunas estaban encorvadas, otras estaban arrodilladas. La de él, no sé, era la única que estaba de pie. Luego las vendieron hasta que llegaron a Buenos Aires y luego, en manos de un director de circo, las exhibió en Bélgica como víctimas de la Inquisición. Ahí se pierde el rastro y hasta hoy se desconoce dónde reposan los restos mortales del increíble Fray Servando Teresa de Mier. El 15 de octubre de 1849, el Congreso del Estado de Nuevo León nombra a Fray Servando Teresa de Mier, benemérito de este estado. En 1851 a la hacienda de San Antonio se le cambió el nombre por el de Villa de Mier y Noriega. En 1928, una calle de Monterrey se rebautizó como Calle Doctor Mier, que hoy es la Avenida Padre Mier. El 21 de abril de 1993, el nombre de Fray Servando Teresa de Mier es inscrito en letras de oro en el Congreso de la Unión. Y aquí, en el 2003, en Nuevo León, el Congreso de este estado decreta el año Fray Servando Teresa de Mier. Aprovechémoslo para estudiarlo, leer su obra y comprenderlo mejor. Gracias por la libertad que nos diste, Fray Servando Teresa de Mier.